Ya la tenemos. No hemos avanzado demasiado. Gracias. Bien, les decía lo de las líneas de corriente que si nosotros hacemos un análisis numérico del flujo sobre un automóvil, por ejemplo, nosotros podemos representar lo que se denominan líneas de corriente. Y las líneas de corriente no son más que líneas tangentes a la velocidad, ¿verdad? En cada punto, en este caso, en cada punto del fluido, la velocidad del fluido, sobre ese automóvil. Si nosotros pensamos que hay un campo de velocidades que actúa sobre ese fluido, ¿verdad? Y nosotros pintamos en cada punto de ese dominio, pintamos un vector velocidad o representamos el vector velocidad del fluido en ese punto, y a ese vector velocidad o ese conjunto de vectores de velocidad le pintamos una línea tangente en cada punto, estamos representando las líneas de corriente. Es decir, que si yo quisiera representar en este punto, o en este caso, voy a tratar de mostrarlo. Si yo quisiera representar, por ejemplo, esto es una línea de corriente, ¿sí? Esto es una línea de corriente, quiere decir que esa línea es tangente, ¿verdad? En cada punto a la velocidad del fluido, ¿ok? Hay otras líneas de corriente en ese dispositivo, sí, todo esto son líneas de corriente. Por ejemplo, esta. Quiere decir que los vectores de velocidad, ¿verdad? Van a ser algo como esto. ¿Ok? En lugar de representar los vectores de velocidad, pues estoy representando las líneas de corriente, que son líneas tangentes a los vectores de velocidad. Lo mismo aparece, por ejemplo, aquí en esta otra ilustración. Vamos a ver si la puedo mirar más grande. Hay digamos, zonas, ¿verdad? Donde esas líneas de corriente se pierden, ¿sí? Unas zonas, digamos, donde las líneas de corriente como que se desordenan, y es precisamente por la condición del flujo. El flujo es bastante desordenado allí, bastante turbulento. Igualmente aquí en este caso lo pueden observar bastante mejor, ¿sí? Las líneas de corriente son todas estas líneas que están aquí representadas, ¿ok? Sin embargo, aquí en la parte de atrás, pues hay se desordenan, ¿no? Completamente, precisamente porque allí la velocidad del flujo es bastante agitada, el movimiento es completamente aleatorio, y trazar una línea, ¿verdad?, que siga ese movimiento tan desordenado, pues da más o menos algo como esto, ¿no? Estos son representaciones numéricas. Entonces, esa es, digamos, la idea física de lo que significa, o la idea más bien mental de lo que significa una línea de corriente. ¿Okay? Lo que vamos a ver a continuación es la definición matemática. Una línea de corriente se va a definir, como ya lo comentamos, como una línea que es tangente en todo lugar al vector velocidad local instantánea del fluido. Si lo miramos en términos bidimensionales, ¿ok? Que sería esto que está aquí, la velocidad tendría dos componentes, es decir, si yo muestro, ¿verdad?, mi vector velocidad del fluido, este es el vector velocidad del fluido, en un marco bidimensional XY, este vector velocidad tiene dos componentes, una componente horizontal denominada U y una componente vertical denominada V, ¿ok? La línea de corriente, ¿verdad?, es ese lugar geométrico que es tangente, o esa línea, perdón, que es tangente, ¿sí? Esta línea que es tangente a ese vector velocidad. Eso es entonces lo que es una línea de corriente. ¿Y cómo se hallan las líneas de corriente? Bueno, yo tengo que relacionar a través de estos dos triángulos, ¿verdad? Yo puedo relacionar V con U con DI a DX. A mí lo que me interesa es representar I como una función de X, ¿verdad? Que sería la línea de corriente. Entonces, yo lo que hago es integrar. Tengo, por supuesto, que conocer esta velocidad, por ejemplo, la componente escalar en I de esa velocidad, qué función es, qué forma matemática tiene. Por supuesto, esta también, para poder llevar a cabo, separar variables e integrar entonces esa ecuación. Esa es la manera de encontrar punto a punto las líneas de corriente. Por eso es que se tiene que hacer numéricamente, ¿no? Con un ordenador y un programa adecuado para ello. También es necesario decir que es más sencillo representar líneas de corriente en estado estacionario que en estado transitorio. ¿Por qué? Porque en el estado transitorio esa condición implica que en cada punto y en cada instante de tiempo la velocidad puede cambiar. Entonces el trabajo numérico, ¿verdad?, requerido para hacer esa representación es bastante más complejo que el que se puede utilizar para representar líneas de corriente en estado estacionario. Bien, vamos a observar esta deducción. Sí, dígame.
No sé si entendí bien, pero buscar las líneas de corriente es como el proceso inverso de hacer una aproximación lineal a la función, ¿o no? Sí, sí, puede ser interpretado así. Ujú. Sí, sí. Entonces hay que hacerlo, el problema es que hay que hacerlo para cada punto. Usted tiene un dominio, por ejemplo, un dominio fluido, vamos a imaginar que sería, no sé, tiene un túnel de viento y aquí tiene, por ejemplo, un obstáculo. ¿Ok? El flujo viene así y usted tiene que representar el flujo sobre ese obstáculo. ¿Ok? Para usted poderlo hacer numéricamente, primero que nada, usted tiene que dividir y dividir este dominio en muchos elementos pequeñitos, ¿ok? Que lo que se llaman eso, hacer una malla computacional. Y luego, en cada punto de esa malla computacional, usted va a evaluar todas las ecuaciones que hemos visto. La ecuación de conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía, ¿ok? Y una vez que usted haga eso, va a resolver o va a encontrar los campos de velocidad, es decir, va a encontrar las componentes U, V y W, y aparte de eso va a encontrar la presión y va a encontrar la temperatura. Eso es lo que usted hace con un programa de computación. Luego, como parte del postproceso, es decir, yo ya resolví mi campo, pero ahora vengo a representar, digamos, variables mediante la combinación de los resultados. Entonces, esa es una de las formas de utilizar, por ejemplo, los campos de velocidad para poder encontrar las líneas de corriente, una vez que usted ya tiene resuelto su problema numéricamente. Eso ya es tema de postproceso, ¿ok? Esa es entonces la representación de las líneas de corriente. No sé si fui suficientemente clara. Sí, profe, gracias. Vale. Muy bien, entonces vamos a mirar por favor esta deducción. La idea no es, digamos, entrar en detalles en la deducción, sino mostrar, digamos, que la ecuación de Bernoulli no solamente puede ser deducida a partir de la ecuación de conservación de la energía, sino que también puede ser deducida a partir de la ecuación de cantidad de movimiento, ¿ok? Pero esa ecuación de cantidad de movimiento la vamos a expresar en forma diferencial y la vamos a evaluar a lo largo de una línea de corriente. Esa es entonces la situación que vamos a analizar aquí. Denme un segundo. Bien, entonces, fíjense, la situación es la siguiente. Tenemos un elemento diferencial de fluido, que es este elemento que está aquí, ¿ok? Es una partícula de fluido que tiene un espesor delta I, ¿ok? Tiene un espesor delta I, y a esa partícula de fluido nosotros vamos a hacer que se desplace a lo largo de una línea de corriente, ¿ok? Esa partícula de fluido, por supuesto, ustedes saben que el fluido tiene presión, así sea una partícula también, si está expuesta al campo gravitacional, pues va a tener un peso. Entonces vamos a representar sobre cada una de las caras de ese elemento diferencial de fluido las fuerzas que actúan sobre ellas y vamos a aplicar la segunda ley de Newton, básicamente. La segunda ley de Newton que dice, ¿verdad?, que la sumatoria de todas las fuerzas externas aplicadas es igual al producto de la masa por la aceleración. Pero en este caso, ¿verdad?, la vamos a aplicar a lo largo de una dirección muy particular, que es la dirección S. La dirección S es la dirección correspondiente a la línea de corriente, ¿ok? Este sistema de referencia, fíjense que lo tenemos aquí en el centro de la partícula, una coordenada S, que es la tangente, ¿verdad?, la línea de corriente, y la dirección normal N a la línea de corriente. Entonces, en primer lugar, lo vamos a hacer en dirección S, ¿ok? Vamos a evaluar o vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en direcciones. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, si conocemos que en el centro de ese elemento la presión vale P, podemos utilizar la expansión en series de Taylor, tal como lo hacíamos para obtener la ecuación general de la hidrostática, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, que sobre esta cara va a actuar una fuerza que va a ser igual a esta presión, más la variación de la presión a lo largo de la dirección S. Sí, voy a ampliarlo un poquito más para que lo vean mejor. Allí se ve un poquito mejor, ¿sí? Está la presión
más la parcial, es decir, la variación de la presión a lo largo de la dirección S, que es esto que está aquí, toda esa presión, ¿verdad? Multiplicado por el área de la cara. Esa cara mide delta N de largo y delta I en profundidad, ¿sí? En la dirección perpendicular al papel. Entonces esto sería por delta N delta I. Eso en la cara lateral derecha. En la cara lateral izquierda, ¿verdad? Si conocemos la presión aquí y nos movemos en este sentido, entonces la presión sería P menos la parcial de P respecto de S por delta N por delta I, ¿ok? Y asimismo lo podemos hacer en la cara superior y en la cara inferior, pero teniendo en cuenta que ya la variación en la cara superior, ¿verdad? Para cuantificar esta presión, esa variación va a ser que a lo largo de la dirección N, ¿ok? La dirección normal. Entonces, si nosotros hacemos eso únicamente en la dirección S o inicialmente en la dirección S, vamos a tener, ¿verdad? Perdón, me fui adelante. Vamos a tener una ecuación o una sumatoria de fuerzas que va a incluir el peso, ¿verdad? El peso de la partícula de fluido. Fíjense que aquí está el peso vertical dirigido hacia abajo, pero ese peso yo lo puedo descomponer, ¿verdad? En una componente normal y una componente, digamos, en la coordenada de la línea de corriente, más la sumatoria de las fuerzas debidas a la presión, hago la sustitución, ¿verdad? Del peso. El peso será simplemente el peso específico del fluido multiplicado por el seno de teta, ¿verdad? Todo esto sumado a la parcial de P respecto de S, porque yo si sumo este término que está aquí con este que está aquí, me va a quedar solamente la parcial de P respecto de S, y lo que he hecho es, digamos, sacar factor común el volumen. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, aquí está la parcial de, el delta N por el delta I, aquí está el delta N por el delta I, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo dividir todo, ¿verdad? Entre esas variables y obtener una ecuación como la que estoy observando aquí. Si he sacado factor común delta B, y ese delta B me multiplica a menos gamma por el seno de teta, aquí está teta, ¿sí? Que será la componente escalar de ese peso de la partícula de fluido en la dirección S, pero fíjense que va contraria, ¿verdad? Por eso el negativo. La dirección S positiva es esta, por lo tanto, esta dirección o este vector en este sentido será negativo, menos gamma por seno de teta, menos la parcial de P respecto de S por delta B. Si eso yo combino, mejor dicho, voy a combinar las dos ecuaciones, fíjense que lo que voy a hacer es igualar estas fuerzas a esto que está aquí, que es la masa por la aceleración. Pero esa aceleración, yo puedo decir que la aceleración en general va a ser, por ejemplo, de V a dx, o de S, perdón, por ds por ds a dt. ¿Sí? Esto yo lo puedo decir. Esto es exactamente igual a dv a dt, ¿sí? Que es la aceleración. Entonces, si eso es así, yo lo que hago es simplemente sustituir esta expresión, aceleración con respecto a la dirección S, la voy a sustituir por v, ¿verdad? Multiplicado por dv a ds, ¿ok? ds a dt, yo ya sé que es la velocidad, y dv a ds lo dejo expresado de esa manera. Combino las dos ecuaciones, esta ecuación 1 con esta ecuación 2, ¿ok? Y voy a obtener una expresión como esta que está aquí. Esta expresión contiene el peso de la partícula de fluido, las fuerzas debidas a la presión y, por supuesto, el componente de masa por aceleración. ¿Hacia dónde quiero llegar? Quiero llegar a obtener una ecuación parecida a la ecuación de Bernoulli, ¿ok? ¿Cómo puedo yo expresar esa ecuación? Bueno, yo puedo utilizar la definición del seno de teta, de este seno de teta que está aquí, igual a ds partido por delta S, sustituirlo aquí, ¿verdad? Y construir una ecuación que me origine, ¿verdad? Algo parecido a la ecuación de Bernoulli. Y esa ecuación la tenemos aquí mostrada, que esta es la, digamos, la preliminar, y la definitiva sería esta que está aquí, que no es más que esta dividida por gamma, ¿ok? Esa ecuación que estamos viendo en pantalla me está diciendo que la variación de la presión más un medio de ρ por la variación de la velocidad al cuadrado más el peso específico por dz es igual a 0. Esta ecuación ya se parece, ¿verdad?, a la ecuación de Bernoulli.
Si nosotros seguimos trabajando esa ecuación, ¿verdad? Dividimos por la densidad, por ejemplo, e integramos, ¿verdad? Integramos a lo largo de la dirección S, pues vamos a obtener una expresión como esta que está aquí, que dice que la integral del diferencial de presión partido por ρ más un medio de b cuadrado más g por z es igual a una constante. Esto es constante, ¿no? Significa constante. Y esta ecuación que está aquí, si yo aparte de eso digo que, por ejemplo, lo voy a utilizar para un flujo que es incompresible, esta densidad sale, ¿verdad? Sale de esa integral y la ecuación se me puede transformar, ¿verdad? En esto que está aquí. P, que sería el resultado, ¿verdad? De evaluar esta diferencial de presión en dos puntos cualesquiera, yo puedo generalizar diciendo que esta ecuación integral se me va a transformar en esta suma, P más un medio de ρ por b cuadrado más gamma por z igual a una constante. Es decir, que si yo utilizo la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento lineal o segunda ley de Newton, la aplico a una partícula de fluido que se mueve a lo largo de una línea de corriente, ¿verdad? Cuantifico todas las fuerzas debidas a la presión, las fuerzas debidas a la presión que actúan sobre las caras, ¿verdad? De ese elemento. Cuantifico el peso también que actúa o que tiene por naturaleza ese elemento, pues entonces voy a encontrar una ecuación que se denomina también ecuación de Bernoulli, que tiene exactamente la misma forma, ¿verdad?, de la ecuación de Bernoulli y que la he obtenido a partir de otra ecuación que no es precisamente la ecuación de la energía. Pero por eso es que se dice, ¿verdad?, que la ecuación de Bernoulli debe ser aplicada a lo largo de una línea de corriente. Entonces, ¿cómo se hace eso cuando nosotros estamos resolviendo un ejercicio? Bueno, si nosotros tenemos un ejercicio, voy a hacer un ejemplo aquí. Imagínense que tienen un tubo convergente divergente, por ejemplo, y ustedes quieren visualizar si ustedes necesitan aplicar la ecuación de Bernoulli, por ejemplo, entre este punto 1 y este punto 2, ¿ok? Por instrucciones, ya por experiencia, tienen que aplicar la ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos. ¿Cómo hacen para visualizar la línea de corriente? Bueno, se tienen que imaginar, ¿verdad?, que si ustedes lanzan una partícula de fluido, ¿ok? Lanzan por aquí una partícula de fluido, ¿cuál sería la trayectoria que sigue esa partícula? Y si la lanzan, por ejemplo, en este punto, ¿cuál sería la trayectoria que sigue esa partícula? Bueno, si la lanzan allí, en esa segunda opción, la partícula haría algo como esto. Si ustedes le siguen el camino a esta, el camino que sigue es algo como esto, ¿verdad? Y si le siguen a una por aquí, el camino tendría que ser algo como esto, ¿ok? Normalmente se tiende a evaluar, sobre todo en el tema de las tuberías, se tiende a evaluar las propiedades en el centro de las tuberías, ¿ok? En el centro de las tuberías o los conductos, porque no todos tienen que ser de sección circular, también pueden ser de sección arbitraria. Por supuesto, tendríamos que hallar la equivalencia entre esa sección y el diámetro hidráulico, ¿verdad?, de ese conducto. Pero entonces, esa es la forma de nosotros poder observar o de imaginarnos una línea de corriente. Obviamente que si son flujos más complejos, ¿verdad?, pues obviamente tendremos que recurrir a representaciones numéricas, pero nosotros aquí en fluidos lo que vamos a hacer es analizar básicamente dispositivos que tienen combinaciones de tuberías, ¿verdad? Tuberías con cambios de sección, con cambios de dirección, y digamos que la visualización de las líneas de corriente es bastante intuitiva, se va a poder resolver fácilmente. La principal aplicación de esta ecuación de Bernoulli a nivel de mecánica de fluidos es la evaluación o la determinación del caudal. ¿En qué? En dispositivos medidores de caudal. ¿Por qué? Porque no siempre, cuando ustedes salgan a trabajar en la empresa, no siempre se van a encontrar con dispositivos, ¿verdad?, que les digan a simple vista o con una mera lectura cuánto vale, por ejemplo, el caudal que circula a través de una tubería, ¿sí? O el caudal que está entrando, por ejemplo, a un tanque, o el caudal que está saliendo de una bomba. No siempre eso pasa. Hay una serie de dispositivos, ¿verdad?, que permiten medir de manera indirecta el caudal y digamos, son muy utilizados porque son muy económicos, ¿sí? Ya medidores de caudal un poco más sofisticados, que les digan directamente en pantalla cuánto vale el caudal, o que ustedes puedan leer directamente en una escala el caudal, esos son mucho más costosos que los que se utilizan para medir el caudal de manera indirecta. Si hay medidores de caudal tipo placa orificio, que los vamos a ver luego, los vamos a mostrar, placa orificio, Venturi, Codo,
contracción gradual, etcétera. Para nosotros poder medir el caudal con eso, tenemos que aplicar a través de esos dispositivos la ecuación de Bernoulli. Entonces, esa es, digamos, la principal utilidad que nosotros le vamos a dar. Esa ecuación de Bernoulli, tal cual como la vimos, perdón, está resuelta a lo largo de una línea de corriente. ¿Ok? Esa es la forma que tiene a lo largo de una línea de corriente, pero si nosotros estamos analizando las dos direcciones, como lo vimos en la gráfica anterior, estamos analizando la dirección correspondiente a la línea de corriente y la dirección normal a la línea de corriente, sería bueno preguntarnos qué pasa si yo aplico la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento a lo largo de esa dirección normal de la línea de corriente. Entonces, voy a obtener, si yo hago eso, voy a obtener una ecuación que es la ecuación de Bernoulli, pero en dirección normal a la línea de corriente. ¿Ok? Y esa ecuación es bastante importante porque nos va a permitir determinar, por ejemplo, cómo cambia la presión en un tubo que sea curvado. ¿Ok? O cómo cambia la presión a lo largo de la sección transversal de una tubería recta. Eso nos va a permitir hacer la ecuación de Bernoulli evaluada a lo largo de la dirección normal. Entonces, para eso, yo simplemente estoy mostrando el gráfico que vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos nuestro vector velocidad, nuestra línea de corriente, ¿verdad? Tenemos un radio de curvatura, ¿verdad? Esa línea de corriente puede estar recorriendo o puede tener un movimiento, digamos, no giratorio, pero o sí, giratorio en torno a un determinado punto, ¿verdad? A través de un radio de curvatura, no quiere decir que sea exactamente circular, ¿verdad? Existe un radio de curvatura. Y si nosotros aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento para sumar las fuerzas que actúan a lo largo de la dirección normal, nos vamos a encontrar con que esas fuerzas van a ser la componente normal del peso, ¿verdad? Y la variación de esa presión, como la veíamos anteriormente, la variación de esa presión a lo largo de la dirección normal. Fíjense que estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que en este caso, el término de aceleración, en el caso anterior, era el delta de masa multiplicado por la aceleración de la partícula de fluido a lo largo de la línea de corriente, es decir, a lo largo de la dirección S. En este caso va a ser a lo largo de la dirección normal, ¿ok? De la dirección normal a esa línea de corriente, es decir, la aceleración radial, ¿ok? La aceleración radial de esa partícula de fluido. Y esa aceleración radial nosotros sabemos que es igual a b cuadrado partido por el radio de curvatura, que en el caso de de que el movimiento sea circular, ¿sí? De que la tubería, por ejemplo, describe exactamente un círculo, pues ese R, ¿verdad? Será el radio de esa curvatura o el radio de ese círculo que está describiendo la trayectoria. Pero pues no necesariamente ese radio de curvatura se corresponde siempre con el radio de un círculo. Bien, esta expresión delta de masa la vamos a separar en ρ por delta B, esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer al final es sumar el peso en dirección normal, la presión o las fuerzas debidas a la presión en dirección normal, sacando factor común el delta de B, y vamos a combinar esta ecuación con esta ecuación, ¿verdad? Para obtener esta expresión que está aquí. Fíjense que en esta expresión aparece el peso, el Z, la presión, y aparece ahora este término ρ cuadrado partido por R, ¿ok? ¿Cómo hacemos para transformar esa ecuación y que se nos parezca a la ecuación de Bernoulli? Bueno, tenemos que hacer ¿cómo se llama? Algunos arreglos, ¿ok? Algunos arreglos. Fíjense que esta ecuación habla de variaciones de Z con respecto a la dirección normal, variaciones de presión con respecto a la dirección normal, y toda la suma de esas dos variaciones es igual al producto de ρ por b cuadrado partido por R. ¿Qué pasa si de esta ecuación yo desprecio la gravedad? Es decir, no es que desprecie la gravedad, no tomo en cuenta el peso, ¿sí? Si no tomo en cuenta el peso, esa expresión se me convierte nada más en estos dos términos, es decir, esta que está aquí, y me dice que la parcial de P respecto de la dirección normal es igual a menos ρ por b cuadrado partido por R. Esta expresión que está aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite encontrar
cómo varía la presión a lo largo de la dirección normal a las líneas de corriente. Por ejemplo, si ustedes tienen una tubería que es curvada, aquí viene recta, ¿sí? Y aquí hace esta curva, ¿ok? Supongamos que este es el radio de curvatura. Ustedes saben, o pueden saber, perdón, a través de esta ecuación, cómo varía la presión, ¿sí? A lo largo de la dirección normal a las líneas de corriente. ¿Cómo serían las líneas de corriente ahí? Bueno, si ustedes lanzan una partícula, ustedes se imaginan que la partícula hace más o menos esto, y aquí otra partícula puede hacer más o menos esto, y otra partícula puede hacer más o menos esto. Pero si a ustedes les dicen, bueno, para ese movimiento, ¿verdad? Diga, por ejemplo, cuánto vale la presión en este punto y la presión en este punto. ¿Esa presión es igual o no es igual? Bueno, tenemos que mirar esta ecuación. Esta ecuación me está diciendo que la parcial de P respecto de la dirección normal, ¿verdad? A las líneas de corriente, esta sería la dirección normal apuntando hacia el centro del radio de curvatura, ¿sí? Esa sería la dirección normal. Fíjense que la dirección normal apunta hacia el centro, hacia el centro de la curvatura. La presión definitivamente a lo largo de esta línea, ¿verdad? Que es esa normal, no es igual a cero. Es decir, hay una diferencia, ¿verdad? En esa presión, o esa presión está cambiando a lo largo de la dirección normal, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esta expresión que está aquí, ¿ok? De acuerdo a la velocidad que tenga el fluido. Si ustedes hacen la curvatura, ¿verdad? Ustedes saben que la velocidad del fluido que va por fuera, ¿verdad? ¿Cómo es con respecto a la velocidad del fluido que va por dentro en la curvatura? ¿Es mayor o es menor? ¿Cómo creen ustedes que sea? La velocidad tangencial. ¿Cómo es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial es omega por R. Si vamos por fuera de la curva, ¿verdad? Es el radio mayor, por lo tanto la velocidad tangencial en la curva externa va a ser mayor que la velocidad tangencial en la curva interna. Quiere decir que este término ρ por b cuadrado partido por R no es igual en la curva externa que en la curva externa. Por lo tanto, debe existir un gradiente de presión a lo largo de esa dirección normal. ¿Ok? Vamos a ver luego un ejemplo para que queden más claros en el sentido de la interpretación física de esa ecuación. Bien, la ecuación completa, ¿verdad? Si yo esa ecuación completa la multiplico por el delta n, ¿verdad? Y supongo además que el flujo es incompresible e integro, me va a quedar exactamente la misma ecuación de Bernoulli, pero con esta diferencia. Yo tengo el término de P, ¿sí? Tengo el término gamma por Z, pero el término correspondiente a la energía cinética del fluido va a quedar representado por un V cuadrado partido por R. Es decir, que tiene que ver entonces con qué cosa, con la energía cinética rotacional de ese fluido, ¿ok? Que está recorriendo una curva definitivamente, y cuya ecuación, ¿verdad? O mejor dicho, para esta ecuación que estamos viendo aquí, está evaluando precisamente esa partícula de fluido que circula a través de un movimiento en torno a un radio de curvatura o a un punto digamos, de giro. Entonces, este término que está, o que corresponde a esa energía cinética que es de origen giratorio, ¿verdad? Es de origen giratorio, tiene que ver entonces con ese radio de curvatura. Entonces nosotros nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo una tubería, ¿sí? De sección, una tubería recta, ¿ok? Y yo a esa tubería recta le voy a pintar las líneas de corriente. Yo me imagino, ¿verdad? Que el fluido se mueve así más o menos, ¿ok? Y si las líneas de corriente las estoy pintando así, este radio de curvatura para este caso, R es igual a infinito. ¿Sí? Ustedes saben que el radio de curvatura de una línea recta es infinito, por lo tanto, este término se hace cero, y entonces la ecuación de Bernoulli queda como P más gamma por Z igual a una constante, o P partido por gamma más Z igual a una constante, ¿sí? Da lo mismo, yo divido todo por gamma y me queda esta expresión que está aquí.
¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un fluido que circula a través de una tubería recta, yo no puedo decir, yo voy a colocar aquí el centro, este es el centro de la tubería, yo no puedo decir que la presión aquí en A es igual a la presión aquí en B. ¿Sí? De acuerdo a esta expresión, no se cumple, ¿verdad? Que para un conducto donde existen líneas de corriente que son rectas, ¿sí? La presión no varíe en dirección normal a lo largo de esas líneas de corriente. ¿Y cómo varía esa presión en dirección normal? Bueno, varía de la misma forma como variaba, ¿verdad? Cuando el fluido estaba absolutamente estático. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Que P partido por gamma más Z es igual a una constante, es decir, que yo puedo encontrar la presión en este punto a partir de la presión en este punto, o al revés. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre ellas? Exactamente esta columna, ¿ok? Esta columna de fluido, o esa distancia, que en este caso pues va a ser el radio de la tubería. Entonces va a ser diferente analizar una tubería, por ejemplo, yo puedo tener una tubería recta con una tubería curva, ¿ok? Y puedo analizar, en ese caso, de la tubería recta, por ejemplo, puedo seleccionar 2 puntos y evaluar cuánto vale la presión en A y en B. Y puedo seleccionar para la curva, por ejemplo, ¿sí? Cuánto vale la presión en C y en D. Y ya lo puedo hacer, o lo pudiera hacer porque ya tengo, ¿verdad? Las dos expresiones que me permiten determinar cómo varía la presión en el caso de una tubería recta donde las líneas de corriente son exactamente paralelas y rectas, y evaluar la variación de presión en una curva, ¿verdad? Donde existe, por supuesto, una componente debida al efecto, mejor dicho, de esa curvatura, ¿verdad? Sobre la presión, que hace que la presión en la cara interna de la curvatura, que sería este punto C, por ejemplo, sea diferente a la presión en la cara externa de la curvatura. ¿Okay? Entonces, este ejercicio lo vamos a mirar para que entonces tengan más clara la aplicación de las ecuaciones. A continuación de estas deducciones, que no son más que mostrarlas, vamos a observar, que eso ya lo tendremos que verlo en la próxima clase, vamos a definir, ¿sí? Lo que es presión de estancamiento, presión dinámica y estática, que son 3 conceptos, ¿verdad? Muy utilizados sobre todo en el tema de evaluación de medidores de caudal. ¿Okay? Esto que está aquí representado, tal cual como está representado, esto es una manera de medir el caudal. ¿Okay? Por supuesto, medirlo indirectamente. Yo tengo que ingeniármelas, ¿verdad? Aplicar la ecuación de la hidrostática, luego aplicar la ecuación de Bernoulli y ahí sí despejar la velocidad que circula a través de la tubería para encontrar finalmente, al multiplicarlo por el área, encontrar cuánto vale el caudal. ¿Ok? Y luego vamos a resolver unos ejercicios más de aplicación de esa ecuación de Bernoulli para que pues tengan la mayor claridad posible. Una vez que terminemos la ecuación de Bernoulli, vamos a entrar en una nueva forma de ecuación de la energía que es para flujo viscoso. Bernoulli es para flujo no viscoso, es una ecuación de la energía idealizada, cuyos resultados no son 100% reales, son bastante orientativos, pero si tenemos una situación donde definitivamente no podemos hacer las simplificaciones que hicimos para la ecuación de Bernoulli, pues tendremos que aplicar la ecuación de la energía, ¿verdad?, para flujo viscoso, que es la que vamos a ver en las próximas clases. ¿Alguna pregunta, duda o necesidad de repetir algo? Muy bien, entonces con esto doy por terminada la clase de hoy. Nos vemos, espero que nos podamos ver el viernes. De todas formas, pues cualquier novedad les estoy informando a través de la web cursos, ¿ok? Que tengan una buena noche y muchas gracias por asistir. Hasta luego. Igualmente, profe. Que esté muy Chao, bien. profe. Que salga todo bien. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Profe, Sí, dígame. una pregunta es acerca de que usted había dicho que se podía solicitar una hora como para revisar, hacer la recorrección de la prueba. ¿Uno? Sí, en principio, perdón, en principio había dicho eso, pero dado que son tantos, decidí solicitar que me la enviaran por escrito y si no se puede resolver por escrito, porque bueno, la duda es muy complicada o yo no logro comprender cuál es la situación que ustedes están de alguna manera reclamando,
pues entonces ahí sí habilitamos una hora. Pero de momento, por escrito. Si no se resuelve por escrito, pues entonces ahí pasamos a la otra etapa, ¿ok? Ya, es que justo a mí como que me ha costado hacer o escribir como el correo para la recorrección por escrito porque la duda es como difícil de escribir, o sea, o de expresar por escrito. Entonces por eso De todas le había maneras, mandado un correo preguntándole si es que me podía dar una hora. haga el intento de escribir al menos en su prueba dónde es que está señalando, dónde es que está la duda. ¿Ok? Ya, ¿Dónde es que está la duda y por qué usted cree que debería tener algún tipo de recorrección? Eso. Y si yo no logro, digamos, como dilucidar mucho, pues entonces ahí sí fijamos una hora. ¿Ok? ya, perfecto. Vale. Gracias, profe. Chau. Que esté De bien. nada. Chao. Vale.